días, señoras y señores. Es un placer para mí, Flavia López, darles la bienvenida a nuestra entrevista con Mauricio Balvin, quien es traductor e intérprete. Buenas noches, Mauricio. Esperando que te encuentres muy bien. Es un gusto tenerte aquí y agradecerte por permitirme hacerte esa entrevista. Hablemos de la traducción e interpretación, algo que conoces perfectamente. Ujú. Sí, buenas noches, Flavia. Gracias por la entrevista. Sí, dime, ¿qué quieres saber? Eh, Primero quisiera saber que me cuentes tu experiencia como traductor. Bueno, mi experiencia hasta ahora, bueno, yo terminé de estudiar en el 2016, así que he estado trabajando por ya 8 años como intérprete y a veces de traductor, ¿no? O sea, traduciendo documentos, con grupos de amigos que tienen grupos de traducción y a veces falta una persona para poder traducir ciertas partes, como en mi misma empresa también. Y bueno, ahora que estoy haciendo los dos al mismo tiempo también. O sea, no sé si podías explicarme porque existe esa duda de la diferencia en el pensamiento a la hora de hablar un idioma y a la hora de traducir. O sea, ¿qué tanta diferencia hay? No sé si. Bueno, a la hora de traducir, como traducción en sí, que es la traducción de documentos escritos, sí hay diferencia, porque tienes que tomar en cuenta a quién va dirigido el documento que estás traduciendo, la persona que lo va a leer, qué tipo de instrucción va a tener, si de repente es un profesional, si va a ser una persona de a pie que va a leer una noticia o algo parecido, por ejemplo. A diferencia de cuando vas a solo hablar inglés para comunicarte con otra persona, eh, hay veces que puedes obviar ciertas palabras, o sea, usar cierta jerga que se usa en el inglés del país que estés utilizando hablar, ya sea británico, de Estados Unidos. En el inglés, cuando vas a traducir, como te digo, es un poco más técnico y tienes mucho más tiempo para pensar más lo que quieres decir. Ok. En- de las dos áreas que dominas, ¿cuál sería en la que te desenvuelves mejor o en la que disfrutas más trabajar? Bueno, en mi trabajo como intérprete tengo que interpretar no solo la mayoría o lo principal son área médica, ¿no? O sea, hablo con doctores, enfermeras, consultas, salas de emergencias. Entonces, tengo que manejar todo el vocabulario médico que conlleva de interpretar ese tipo de llamadas. Pero no todos son esa parte, sino hay más lo que es seguros, hablo con bancos, hablo incluso hasta con gente que hace cría de caballos, de carrera y cosas así. Entonces el vocabulario siempre tiene que ser bastante extenso, pero creo que el que más disfruto hacer es médico, la parte médica, ¿no? De aprender los diferentes términos que se utilizan. Creo que tal vez en mi familia hay bastante personal de salud, entonces siempre lo he tenido bastante presente y se me hacía más fácil interpretar ese tipo de cosas y cuando comencé a trabajar me empezó a gustar más esa rama de la interpretación. Eh, ¿Consideras que la profesión de intérprete te ha ayudado de alguna manera en el proceso de aprendizaje, en otros ámbitos? Sí, bastante en realidad. Cuando comencé a estudiar yo traducción e interpretación, según yo tenía un muy buen nivel de inglés, ¿no? Pero cuando llegué a estudiar ya con los profesores, se das cuenta de que yo me di cuenta que mi nivel no era el mejor, ¿no? O no era tan bueno tal vez como lo suelo tener ahora. Entonces aprendí, además de solamente hablar inglés, habían clases de cómo sonar, tal vez nativo, cosas así, un montón de pruebas o mucha más gramática, porque quieren que cuando eres traductor e intérprete, tu gramática sea la correcta o lo más perfecto que se puede, ¿no? Y también cuando comencé yo a interpretar, cuando ya terminé de estudiar, pensé que, bueno, ya terminé de estudiar, tengo un muy buen nivel, mejor nivel que cuando comencé a estudiar, pero cuando estás
en la cancha, digamos, es también diferente, ¿no? Aprendes bastante. Cuando en mis primeros años de intérprete creo que aprendí mucho más que cuando estaba estudiando y hasta ahora, ¿no? O sea, después de una llamada siempre queda un término o siempre queda, no tanto como un término del vocabulario del ámbito que me estoy desenvolviendo o interpretando, sino a veces un término que usa el doctor, que porque el doctor es nativo, obviamente ellos lo conocen, entonces lo escucho, busco el término, lo aprendo, trato de incorporarlo en mi vocabulario habitual con el que hablo con otras personas en inglés. Entonces creo que es un aprendizaje diario, ¿no? Constante del inglés en mi trabajo. Claro, entiendo, es como que siempre estás en constante aprendizaje. ¿Y Uh -huh. qué opinas de las redes sociales y la tecnología? ¿Crees que potencializan el aprendizaje de una lengua o no tienen verdaderamente un impacto? Yo creo que sí, ¿eh? Bastante. Yo justo hace un par de años recién comencé a usar las redes sociales mucho más. Creo que antes era más de usar solo Facebook para poder revisar noticias y cosas así. Pero hace un par de años comencé a utilizar más otras redes sociales como Twitter, como Instagram. Y creo que, por ejemplo, en Instagram siempre sigo a páginas que tienen que ver con lingüística, que tienen que ver con el aprendizaje no tanto del inglés, pero más de otros idiomas que me interesan, ¿no? Francés, portugués, coreano, y japonés, chino, y creo que me ha ayudado bastante, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando estoy pasando por redes sociales, además de ver fotos de amigos o noticias así, a veces hay publicaciones en las que te dicen 5 palabras en francés que no sabías, o 5 expresiones en francés que no sabías. Hay muchos influencers o mucha gente que se dedica solamente a lo que es el aprendizaje de un idioma extranjero. Eso es lo que se refiere a Instagram. Lo que se refiere a Twitter, lo que he visto es que hay mucha gente, muchos jóvenes que entran y como de repente tienen algún tipo de repente el fútbol, ¿no? Entonces les gusta mucho el fútbol y ya no se conforman con seguir páginas de fútbol que hablen solamente o que informen solo en español, sino lo hacen en inglés. Y por esa afición a lo que les gusta, ya sea fútbol, sea música, películas, política, pueden ir aprendiendo otro idioma, ¿no? He visto mucha gente que dice, o sea, yo cuando entré a Twitter para poder seguir a mi artista favorito o entré a Twitter para seguir a mi club de fútbol favorito, solo sabía un idioma y después de tantos tweets en inglés o de tantos tweets en otros idiomas, se me pegó o aprendí, ¿no? Mucho más que lo hubiera aprendido en un instituto, un centro de idioma. Entonces, digamos que una manera didáctica de aprender, ¿qué método utilizaste tú para aprender, no? De una manera didáctica quizás el inglés, o nos podrías como que aconsejar qué método seguir para para poder adaptarnos al inglés. No sé, algunas personas ven películas traducidas o escuchan música, pero ¿qué es lo que te funciona a ti cuando aprendías, en el camino en el que estabas estudiando? Yo cuando era, creo que de niño me metieron al inglés porque, bueno, tenía un montón de tiempo libre y fue porque me metieron al inglés que empecé a escuchar mucha música en inglés y películas en inglés y me interesó siempre verlas en el idioma original porque yo sentía que si lo veía con una traducción perdía cierto contexto de lo que estaba sucediendo, perdía palabras o perdía expresiones que tal vez pudiera estar aprendiendo. Creo que eso fue lo primero, que a mucha gente le funciona, ¿no? O sea, escuchar música en inglés, ver películas en inglés, lo que me funcionó también, lo que hacía mucho de niño era escuchar una canción y yo bajaba las letras de la canción en inglés y después las bajaba en español y trataba como que de ver a qué se refería con esto y por qué en español lo traducían de esta forma. Creo que eso me ayudó al menos para aprender un vocabulario, pero lo que creo que me ayudó bastante fue que en un momento, fue un profesor creo que nos dijo esto cuando estaba estudiando, que no solamente, porque creo que mucha gente sabe inglés también por esto, por las canciones, por las películas, y tienen en su cabeza la oración, lo que quieren decir, pero cuando lo van a decir
están traduciéndolo y se demoran mucho más y se nota que no lo hablaron bien. Entonces, lo que me dijo a mí este profesor fue, tienes que dejar de pensar en español, tienes que pensar en inglés cuando estás hablando. Entonces, yo ya de niño tuve ese, digamos, ese switch que cambió en mí y comencé a pensar en inglés. Entonces, creo que eso después, ya cuando seguí estudiando inglés, ya en la adolescencia y después en la adultez, siempre iba con, o sea, si empezaba mis clases en inglés, mi cerebro no pensaba en español, solo pensaba en inglés, como para que sea como una clase del lenguaje, por ejemplo, para nosotros, ¿no? Que vas y aprendes el español como el lenguaje, aprendes la gramática, la ortografía y todas esas cosas. Yo iba pensando en inglés para yo aprender como que la gramática y todo, como si yo fuera un nativo en inglés. Entonces creo que eso me ayudó bastante en lo que es mi aprendizaje hasta ahora, ¿no? Y hasta ahora también, cuando trabajo, siempre digo, ¿no? Mi cerebro, las 8 horas al día que estoy trabajando, siempre piensa en inglés. O sea, no estoy pensando en español. Ya termino de trabajar y ya no hablo más inglés, no, mi cerebro piensa solamente en español. Entonces, ¿se podría decir que crees que es cierto que hay algunas nacionalidades o grupos culturales a los que se dificulte el aprendizaje o crees que no es imposible aprender inglés? O sea, No, creo que no es imposible, ¿eh? Creo que hay mucha gente que, tal vez, si por ejemplo eres de Alemania y hablas alemán, el inglés se te va a hacer un poco más fácil porque tienes la misma estructura en alemán para poder hablar inglés o para aprender inglés. O creo que si hablas, hay un idioma afrikaans en África que viene de otro idioma europeo. Si conoces esos, puedes aprender mucho más fácil el inglés. Eh, Creo que al igual que nosotros, ¿no? Que si el francés y el portugués se nos hacen mucho más fácil, pero creo que nada es imposible. Yo he visto gente, incluso con la gente con la que trabajo, que siempre me está llamando, he visto gente que es de Perú o de Bolivia, que no van a la capital a aprender español y se van de frente a Estados Unidos. Entonces su primer idioma es el quechua o su primer idioma es algún dialecto de México o de Honduras, de Nicaragua, y se van así a Estados Unidos. Y yo los escucho a veces mezclar ese idioma o dialecto nativo con el inglés. Entonces creo que si ellos pueden saltarse lo que es el idioma general que hay en sus países, o el más hablado, que es el español, y pasar de frente de su dialecto al inglés, creo que no es tan difícil. Depende, creo, mucho del entorno en el que estés, de qué tanto lo practiques, de qué tan cerca al idioma estés. Siempre va a haber un buen aprendizaje. luego de estos 2 años de pandemia, ¿cómo crees que ha impactado en tu trabajo? Perdón, ¿por qué tu pregunta? Luego de los 2 años de pandemia, ¿cómo crees que eso impactó en tu trabajo? Bueno, los años de pandemia sí fueron algo duros. De todas formas, el trabajo que yo realizo tiene la opción de hacerse de forma remota. Siempre lo ha tenido. O sea, hay mucha gente que trabaja desde su casa, incluso desde antes de la pandemia, y nunca ha ido a una empresa. Yo estuve trabajando así por un par de años, pero no fue algo que me gustara, así que decidí trabajar en una empresa con gente, con compañeros de trabajo, pero después de 2 años nos mandaron a casa por causa de la pandemia. Entonces creo que lo más fuerte fue, como mi ámbito es el médico, o sea, siempre por lo de el COVID dábamos noticias de familiares que habían muerto, gente que había muerto, o sea, había mucha muerte en lo que es el ámbito en el que trabajo, y era casi todo médico, no había bancos, no había seguros, no había nada. Entonces fueron bastantes meses fuertes debido a eso. Pero creo que se solucionó. No creo que Estados Unidos ahora está mucho más, bueno, el mercado para que trabajo es Estados Unidos, creo que está mucho mejor respecto a lo que es la salud. Pero creo que ese fue el impacto, ¿no? De que la mayoría de gente se le obligó a trabajar a casa, ¿no? Nos vimos todos obligados a trabajar desde casa. Felizmente eso ya pasó y algunas empresas no, lamentablemente, no hemos regresado a trabajar allá porque creo que nos hemos dado cuenta que es mejor trabajar desde casa y para la empresa es mucho más barato.
pero hay muchas empresas que sí han regresado a la presencialidad. En cuanto a tu trabajo, que es como se enfoca también en traducir citas médicas, como, ¿qué opinas de que hay gente que cree de que no es tan buena como una atención presencial, ¿no? A veces creen como que la traducción o que sea mediante una llamada no funciona de la misma manera. Bueno, yo creo que la traducción que damos cuando es por llamadas, cuando es por audio, depende de en qué ámbito estés trabajando, ¿no? Cuando estás, por ejemplo, en el ámbito médico, si son, por ejemplo, visitas de terapia física o algo así, es un poco difícil porque no estás viendo al paciente y el paciente se le dan instrucciones de, por ejemplo, levántese, volteese a la izquierda, a la derecha, baje, agáchese. Entonces es un tanto difícil hacer eso por audio, a comparación de hacerlo por video, a comparación de hacerlo en persona, ¿no? Ellos también tienen a veces intérpretes que trabajan para el hospital y prefieren trabajar con ellos más que nosotros porque ellos pueden tener un, una conexión un poco más cercana, más visual con los pacientes, ¿no? Pero creo que depende mucho de qué tan bueno sea el intérprete, ¿no? He tenido muchas instancias en las que me han dicho, por ejemplo, me encantó su interpretación, me encantó cómo me tradujo, porque nunca nadie me ha traducido así. Entonces tiene que ver también con la habilidad del mismo intérprete, no tanto con que estés ahí presente o no, porque he visto, también he estado, pues, no presente, pero he estado en espera en llamadas en las que hay un intérprete presente que tal vez no es un intérprete profesional, sino solo una persona que habla español en Estados Unidos y que no sigue las normas o las reglas o los protocolos que seguimos los que sí somos intérpretes, ¿no? Entonces hay una mala interpretación, aunque sean personas. Entonces, no creo que influya tanto. Creo que depende más de que la habilidad del intérprete. ¿A qué retos crees que se enfrenta el sector de la traducción en la actualidad? Creo que en la actualidad, y eso era algo que me repetían mucho cuando estaba yo estudiando, es que ahora lo que es la inteligencia artificial y la tecnología avanza tan rápido y creo que uno de los objetivos que ellos tienen es reemplazar a los traductores profesionales o reemplazar a los intérpretes para que lo pueda hacer una máquina. Hay dispositivos ahora que la gente puede usar para viajar a otros países sin saber el idioma natal. Y tú con hablarle al dispositivo, el dispositivo traduce automáticamente lo que dice, incluso en los celulares que tenemos ahora, ¿no? Puedes traducir textos que veas por la calle si es que estás en un país donde no se habla tu idioma natal. Pero creo que a pesar, y eso es desde que yo estuve estudiando, que fue en el 2013 que comencé a estudiar, han pasado ya 9 años y no he visto hasta ahora, y creo que siempre, además de que siempre estoy leyendo, informándome, creo que no he visto hasta ahora algo de tecnología o ningún avance tecnológico de inteligencia artificial que haya sido capaz de reemplazar al intérprete o al traductor. Creo que el idioma, sobre todo el español, tenemos tantos matices al hablarlo, al escribirlo, tantos significados, y cuando hablamos, nuestro cerebro procesa la información de una manera tan única que no ha podido ser replicada por ningún tipo de avance tecnológico hasta ahora. Entonces creo que, de todas formas, creo que es un buen avance, ¿no? Porque creo que la gente tiene el derecho de no aprender otro idioma si no quieren hacerlo, pero creo que ese sería, ¿no? nuestro reto como traductores e intérpretes, ¿no? De que muchas veces nuestro trabajo se ve, eh, digamos, disminuido de alguna forma porque dicen, de todas formas las tarifas cuando tú traduces o interpretas son caras, o sea, no es algo barato, no es un servicio barato. Entonces mucha gente dice, bueno, prefiero traducirlo por internet, me sale mucho más barato y es gratis, pero un trabajo que tú traduzcas por internet o que mandes a una persona que no es profesional a hacer una interpretación que es necesario que sea profesional, nunca se va a igualar al de un intérprete o un traductor. Entonces creo que falta, bueno, en nuestro ámbito, en nuestra profesión como traductores e intérpretes, creo que tenemos que fortalecer un poco más ese financiamiento con nuestros clientes,
para darles la seguridad de que nuestro servicio sí es necesario, ¿no? Y que por más de que haya intentos por que sea reemplazado por tecnología que tenemos ahora, no se ha podido lograr. Entonces, creo que sería ese uno de los retos, ¿no? De que como intérpretes y traductores demos la confianza a nuestros clientes que el trabajo que estamos haciendo, el servicio que ofrecemos, es necesario muchas veces. Creo que hace poco hemos tenido una noticia en la cual nuestro gobierno, el gobierno del país, dejó de optar por un producto mucho más barato solamente porque las páginas no estaban traducidas, ¿no? Entonces, justo con un grupo de amigos comentábamos, nos hubieran llamado, hubiéramos traducido estas 3 o 4 páginas, que le hubiera salido que 2.000, 3.000 soles por la traducción de todo, 4.000 soles, y se hubieran agarrado mucha plata en vez de estar pagando de más y más, ¿no? Entonces ahí se nota cómo la gente cree que, bueno, no se ha traducido o esto no se puede traducir o yo opto por el producto más caro. Se nota que no hay una confianza al 100% en lo que es los servicios a veces de los traductores o los intérpretes. Sí, nos falta avanzar en ese aspecto, al igual que la tecnología. Siempre hay un margen de error, ¿verdad? Y es como que falta el sentido humano que puede ver esas cosas que la tecnología no. Y por último, la última pregunta, quería saber si crees que en el mundo de que la traducción hoy en día es una apuesta segura, ¿no? Es como que es rentable aún, es rentable, es un buen, para conseguir trabajo, si consideras que Sí, sigue siendo. creo que sí un mercado rentable, ¿no? Bueno, cuando yo entré a lo que es traducción, comencé con la interpretación y bueno, éramos en el tiempo que yo comencé a trabajar con esta empresa de interpretación por teléfono, creo que era la única que estaba en Perú, que era la única empresa legal en Perú. Y la paga era muy buena y todo, ¿no? Ahora hay muchas más empresas, creo que hay ahora una empresa que ha venido a Perú, que está por literal varios departamentos, varias provincias, creo que se llama Teleperformance, y que ha pegado bastante en lo que son redes sociales y que te brindan no solamente como que una buena paga, sino un buen ambiente laboral y que los ve entrando bastante fuerte en redes sociales y todo eso. Entonces, creo que es un buen mercado, ¿no? Más si eres profesional y si lo estudias, ¿no? Porque en el caso de la interpretación por teléfono, muchas veces no todos son traductores e intérpretes profesionales, ¿no? Pero que no quiere decir que hagan el trabajo peor que otros. O sea, lo hacen igual al mismo nivel que los que son traductores e intérpretes. Pero creo que cuando estudias tanto tiempo traducción, interpretación y con tantos talleres que llevas y con tantas actualizaciones que tienes que hacer, entregas un trabajo un poco de mayor calidad. Eso es en lo que es el ámbito de la interpretación, más que nada. También hay no solamente por teléfono, hay interpretaciones que se hacen en conferencias, que se hacen en reuniones yo, por ejemplo, hace un tiempo estuve haciendo unas interpretaciones para una empresa en Perú, que trabajaba con otra empresa en España o algo así, que tenían gente que hablaba inglés. Entonces, no solamente es un solo ámbito, no solo esa interpretación por teléfono, creo que eso es lo que está siempre al frente y lo que mucha gente ve, pero no es todo, ¿no? Si tienes muy buena habilidad y te centras en un solo tema, porque creo que lo que más paga en estos tiempos es la interpretación minera, ¿no? Hay interpretación minera, hay interpretación médica, pero la interpretación médica siempre prefiere usar a doctores mismos para hacer su interpretación debido a la jerga que usan y los doctores entre ellos y los nombres y términos médicos. Hay la minera, como te dije, hay química, hay de derecho, ¿no? Hay interpretación legal que mayormente se da para gente de habla hispana que vive en otros países, que vive en Francia, que vive en Estados Unidos, la interpretación en chino es también una de las que pagan muy bien, ¿no? Si sabes chino mandarín, te abre otra puerta enorme a otro mercado enorme que es China.
que muchos intérpretes o traductores lo que hacen es especializarse solo en chino mandarín o en chino cantonés, entonces tienen un mercado mucho más grande, y al igual que en lo que es la traducción, ¿no? Puedes desde traducir libros que son para niños, tienes traducción literaria, tienes traducción de documentos, que es una de las más rentables ahora, ¿no? En traducción de fechas, partidas de nacimiento, traducción de certificados de estudios que a veces algunos estudiantes necesitan para presentar a las universidades de otros países, ¿no? Y muchas veces, como te digo, como te decía anteriormente, la gente piensa, no, pero lo hago por internet, no me va a salir tan caro, ¿no? Pero la verdad es porque una interpretación es cara, ¿no? Por una hoja te pueden cobrar desde 1.000, 1.500 soles, ¿no? Solamente por haber traducido un par de cosas. Y más si eres un profesional de universidad, porque estás colegiado y puedes sellar. Y si eres un traductor juramentado, es mucho más el precio, ¿no? Entonces, si hay un esfuerzo para poder llegar a ese nivel de traducción en el que tienes un sello certificado y sellas además de traducir, ganas muy bien. Creo que es más que nada saber conectarte con otros intérpretes, con otros traductores, ¿no? Eso es en mi caso, por ejemplo, ¿no? O sea, yo cuando salí me dediqué a una sola cosa, pero después cuando intenté buscar otras cosas por afuera, en lo que me apoyé siempre fue en mis compañeros, ¿no? Tenía unos compañeros que estaban trabajando para ciertas empresas y me decían, ¿sabes qué? Me falta traducir unas 5 páginas más y no voy a llegar. Te pago por estas 5 páginas y las traduces, ¿no? Entonces ahí te conectas y vas así ampliando tu red, que es importante, creo, en toda carrera, siempre tener un buen networking y trabajar con mucha gente, no solamente contigo solo. Claro. La traducción es un mercado que aún falta explotar, ¿verdad? Y mientras siga existiendo la barrera del idioma, va a seguir existiendo y va a ser amplio. Sí, sí, Mauricio, por supuesto. Mauricio, muchas gracias por haber aceptado que te entrevistara. Siempre es agradable aprender nuevas cosas y muchas gracias. Sí, de nada. Hasta luego.